Restauración de mi genética, recuerdo conmigo la verdad. Que podamos estar aquí en su casa. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos hable por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de un servidor, hermanos, que Él nos hable por medio, ¿verdad? Que se haga su voluntad en nosotros. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta tarde, Señor, creemos que solamente con tu favor, con tu gracia, Señor, podemos nosotros compartir tu palabra. Envía de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación que venga sobre mi vida, Señor, como ministro tuyo, pero también sobre la vida de tus hijos, para que comprendamos y entendamos, Señor, tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra. Quita todo aquello que quiera estorbar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que, Señor, esta tarde sea de gran bendición. Amén. Bien, amados hermanos, pues hemos estado hablando todos estos días acerca de este tema, la evolución hacia la prosperidad, o evolución, sí, pues, hacia la prosperidad. Aquí se mueve un poquito la letra A, pero bueno, el asunto es, hermanos, que hemos estado viendo algunos elementos de la evolución hacia la prosperidad y vimos este texto, Proverbios 24:3. El domingo estuvimos iniciando este tema y dice: con sabiduría se edificará la casa. La primera parte, pues, el primer nivel es sabiduría para edificar. Amén. Número 2, y dice luego: con prudencia se afirmará. Entonces, la prudencia es para afirmar. Amén. Para establecer, para asegurar. Luego dice Proverbios 24, verso 4: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Tal vez no se alcance a ver acá en la cámara, pero bueno, ahí va a ser su chamba ya. Entonces, lo que voy a explicar aquí tiene que ver con estos versos. El primer punto es que la sabiduría, hermanos, edifica. Amén. El segundo punto es que la prudencia afirma. Y el tercero es que el conocimiento, hermanos, prospera. Son tres aspectos, tres niveles, tres elementos, tres principios. Todos queremos prosperar, ¿verdad? Y hemos visto, pues, que lo aplicamos a los niveles del tabernáculo de Moisés. Y entonces decimos que el nivel atrio, hermanos, está la sabiduría. Sí, el primer nivel, el nivel atrio. A ese nivel, hermanos, entra mucha gente, muchos cristianos, la muchedumbre. Como dice la Biblia, los muchos. Ahora, dice la Biblia que muchos son llamados, ¿verdad? Entonces somos llamados a ser sabios, y el Señor derrama sabiduría sobre mucha gente. Ahora, pero dice que pocos son los escogidos. Entonces, ahora en el nivel santo están los escogidos, aquellos que adquieren prudencia. Y la prudencia es entendimiento, inteligencia. Pero esta sabiduría y esta inteligencia es la que Dios da, no la que ya traemos, ¿verdad? De manera innata, sino que el Señor es el que da estos elementos. Y entonces venimos, hermanos, a esta área, ¿verdad? El nivel santísimo, que es, hermanos, cuando adquirimos conocimiento para poder prosperar en todos los aspectos, primeramente
espiritual, segundo, en el alma, y tercero, hermanos, en lo material, en lo físico, en todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces decíamos el lunes que el nivel atrio, hermanos, es la sabiduría que edifica. Esto vimos el lunes. Y hablamos que la sabiduría es la capacidad, es la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Es la firmeza en tomar decisiones tenaces o consecuentes y correctas, hermanos, porque eso demuestra madurez y desarrollo. Es solamente un repaso. Si usted no vio, no escuchó este tema, entonces analícelo, vaya al lunes, busque, por cierto, puede usted buscarlo ahí en Ministerio Viva la Familia, en Facebook, o usted lo busca en YouTube, usted va a buscar la página o el canal José M. Suárez, ¿verdad? Sí tengo mamá, lo que pasa es que es muy pequeño, es muy reducido el asunto. Entonces puse luego Ministerios Ebenezer Cunduacán. Entonces resulta pues que de ahí hablamos del nivel lugar santo. Ese lo empezamos a hablar ayer. Y hablamos de la prudencia tabún, que de esa palabra viene la prudencia. Y la prudencia establece, la prudencia afirma. Sí. Entonces, el diccionario Strong nos dice que esa palabra tabún, hermanos, tiene que ver con entendimiento, con inteligencia, con pericia. Tiene que ver, hermanos, con discernimiento, con distinguir. Entonces, eso lo da el Señor, el entendimiento, la inteligencia, la pericia, el discernimiento, hermanos, que es separar mentalmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada al Señor. Entonces, decíamos que la prudencia afirma. Y cuando hablamos de prudencia, de afirmar, perdón, estamos hablando de levantarnos. La prudencia, una de las funciones es levantarnos, establecernos, robustecernos, o sea que es fortalecer y consolidar. Consolidar, yo no sabía qué significa consolidar. Sí, hay que consolidarse, hermanos. La tenemos pues en la boca, pues, pero no la investigamos. Entonces, consolidar es hacernos sólidos, ¿sí? Que no nos vamos ¿cómo decirlo? A romper con cualquier cosa. Entonces, vamos a ver algunos puntos acerca de la prudencia, amados hermanos. Ayer hablamos, ¿verdad?, acerca de ello, pero hoy vamos a estar viendo que la prudencia es la que nos afirma. ¿Y cómo se manifiesta la prudencia? Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:13 dice, el Señor hablando, hermanos, refiriéndose a Salomón, dice él, o sea, Salomón, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, o sea, voy a fortalecerlo, voy a establecerlo, voy a hacer que su reino dure, voy a consolidarlo, voy a hacerlo sólido. Y dice, para siempre el trono de su reino. O sea, voy a afirmar el trono de su reino. Entonces, lo que yo encuentro aquí, por eso no le puse ya título, porque quiero que usted me diga, ¿qué ve usted aquí? La prudencia, ¿cómo aparece aquí? La prudencia, para que podamos ser afirmados, ¿qué está haciendo? ¿Qué hará Salomón? ¿Perdón? Para que se afirme Salomón, se afirme su reino, ¿qué es lo que él va a hacer primero?
va a edificar la casa de ¿quién? La casa del Señor. Primero la casa del Señor. Y si él edifica casa a mi nombre, ¿qué es edificar casa al nombre del Señor? Todo lo que hagamos sea para edificación. ¿Para edificación de qué? De la casa del Señor. ¿Quiénes somos casa del Señor? Nosotros. Dice que nosotros somos templo del Señor. Pero también aquí, hermanos, es casa del Señor. Todo lo que hagamos para la gloria del Señor y para que su obra avance, hermanos, el Señor lo va a, vamos a decir así, como a restituir. ¿Cómo es? ¿Cuál sería la palabra? El Señor va a devolver, afirmando, fortaleciéndonos. ¿Me entienden? Todo lo que usted haga para el Señor y lo haga con gozo, por amor. Aquí Salomón va a edificar casa. Y el Señor se compromete a que si él edifica la casa del Señor, entonces él va a firmar. Entonces, hermanos, eso es importante que nosotros lo anotemos. La prudencia entonces está, hermanos, la inteligencia. La gente inteligente piensa, ¿verdad? Bueno, yo debo edificarme y debo edificar a la iglesia. Todo lo que yo hable que sea para edificación, lo que yo haga sea para edificación, lo que yo dé sea para edificación, todo sea para edificar la casa del Señor. Entonces el Señor va a afirmarte, va a establecerte, va a hacerte sólido en su camino. Amén. Ok, bien, recuerde eso, hermano. Ahora, los hijos son afirmados. Recuerde, hermanos, que nosotros cuando venimos al Señor somos primero oyentes, después somos creyentes. De creyentes pasamos a ser discípulos. Cuando nos volvemos creyentes nos volvemos ovejas. Cuando nos volvemos discípulos, hermanos, empezamos a desarrollarnos a ser hijos espirituales. Y fíjense que aquí en Primera de Crónicas, capítulo 22, 10, dice: Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Hay una relación filial, hay una relación de padre e hijo. Como nosotros veamos a Dios, hermanos, eso será Dios para nosotros. A ver, si nosotros vemos a Dios como una religión, la gente se va a comportar como es una religión que tiene. Si la gente ve a Dios como su pastor, entonces la persona es una oveja. Pero si ve a Dios como su padre, porque el Señor vino a cambiar eso, man. Cuando el Señor le enseñó a orar a los discípulos, le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está. O sea que ya el nivel, hermanos, de relación con Dios ahora será una relación de padre e hijo. Entonces el que ve a Dios como su padre, entonces llega a ser un hijo. Y los hijos, hermanos, los hijos son afirmados. A los hijos hay que darle seguridad. A los hijos, hermanos, menos en lo personal, pues, creo yo que a los hijos hay que darles dónde establecerse, ¿verdad? Por eso los padres deben preocuparse por su estudio, deben preocuparse por darles algo, dónde vivir, todo eso, hermano. Entonces, el Señor, hermanos, cuando tiene una relación, cuando alguien lo ve como su padre, Él le va a dar herencia. Y entonces su herencia, dice aquí: y me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré. La prudencia afirma. Todo aquel que, hermanos,
toma a Dios como su padre, está actuando como un hijo, pero está actuando prudentemente. Ahora, el imprudente dice, que Dios ni que nada, para mí no existe Dios. Dios es más, no sé si existe. Pero hermanos, Dios entonces es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, Él va a afirmarnos. Dice, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Estamos aplicando este texto a nuestra vida. Porque nosotros usted diría, hermano, pero si yo no soy rey, ¿cómo no, hermano? Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. O somos un reino de sacerdotes. Bueno, entonces estamos hablando de la prudencia que afirma. Entonces es de gente prudente, hermanos, tener a Dios como su Padre. El Señor también afirma nuestra descendencia. Mire cómo dice Primera de Reyes 9:5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios, hermanos, viendo el corazón de David, le dio palabra y dijo que él iba a afirmar su trono. Dios, hermanos, David vino a querer cambiar pues la genética, ¿sí? Digamos el futuro de su genética, que es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Nosotros no sabíamos esto, pero usted sí lo sabe. Bueno, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, quiero que mi genética sea afirmada, establecida, bendecida, prosperada. Ok, desde ahora como David, ¿verdad? Acercarnos al Señor. Y entonces dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Y aquí dice pues que David fue establecido. Entonces su descendencia, que era Salomón, también iba a ser establecida. Y los que vinieran después de Salomón también iban a ser establecidos. Solo que Salomón y su hijo pecaron contra Dios. Pero el Señor afirma nuestra descendencia. No sé si me estoy explicando. Todo aquel, hermanos, que es prudente, que es inteligente, que tiene entendimiento de parte de Dios, quiere que sus hijos estén establecidos. ¿Sí? Estén establecidos en todos los aspectos. Espiritualmente, intelectualmente, ¿por qué no? Materialmente, ¿verdad? Espiritualmente, que busquen del Señor, que se afirmen en el Señor. Intelectualmente, que terminen una carrera, que tengan algo con que defenderse en la vida, o por lo menos un oficio, ¿verdad? Un buen trabajo. Y otros, hermanos, que estén establecidos materialmente, un lugar donde sea de ellos y que nadie les vaya a andar con problemas, ¿verdad? Porque viven en un terreno donde no es de ellos. Digo porque hay gente, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tengo un familiar que construyó en un lugar donde no era de él, y a la larga, hermanos, el lugar, el terreno le quedó a la cuñada. Y la cuñada, cuando ya su mamá murió, dijo, órale, sáquense de aquí. Y el dinero que invirtieron. Pero es que, ¿cómo dice el refrán? El que siembra en terreno ajeno, hasta la semilla pierde. Eso es un refrán. Pero lo que nosotros tenemos que hacer por prudencia, hermanos, es que nuestros hijos sean afirmados. Tenemos que procurar por lo menos esas tres cosas, ¿sí? Que nuestros hijos sean afirmados espiritualmente. Enséñenle la palabra desde pequeños, desde niños. Que estudien una carrera. Porque si nosotros no nos preparamos,
Entonces nuestros hijos van a seguir el camino. Algo ya me detuve aquí un ratito, pero un ratito nada más. Algo que me llamó la atención y me gustó mucho del pensamiento del hermano Marco Leiva, es que él es una persona, ¿verdad? Todavía no llega a la etapa de anciano, pero de unos 50 años, y a esa edad de 40 y tantos, casi 50 años, empezó a estudiar una carrera. Y ahorita pues ya terminó la ingeniería. Y su esposa, de 40 y tantos años, empezó a estudiar la carrera de licenciada en Derecho. Y él dice, ¿quién le va a dar trabajo a esta edad? Pues quizá, hermanos, no sé, ¿verdad? Dios puede hacerlo. Pero lo que me gusta es que dice el hermano, yo lo estoy haciendo, dice, para romper con ese ciclo, con ese círculo, con esa maldición de que en nuestra familia no haya gente preparada. Y que nuestros hijos, que todavía están jóvenes, vean el ejemplo y digan, no, pues yo tengo que batallar, tengo que luchar. Porque hermanos, los hijos tienen que ser mejores que nosotros. ¿Sí me explico? Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. Amén. Ok. Yo no quiero que mis hijos anden rentando. Tampoco quiero que le anden mendigando a alguien trabajo, sino que digan, yo tengo un trabajo y estoy establecido. Bueno, continuamos. Hermanos, la prudencia afirma, y dentro de todo esto de la prudencia, hermanos, está dejarse enseñar. Capítulo 86, verso 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que dejarme enseñar. Incluso pedirle al Señor que me enseñe. Mi oración debe ser, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame. Y Él va a usar todos los medios posibles para enseñarnos su camino. Y entonces, hermanos, Él va a afirmar nuestro corazón. Pero la enseñanza, hermanos, el dejarse enseñar más bien es prudencia. La gente entendida, la gente inteligente, la gente prudente, hermanos, se deja enseñar. Porque usted sabe que no nos la sabemos de todas. El que no se deja enseñar es una persona necia. Amén. La honestidad, hermano. La honestidad, ser honesto también es prudencia. Salmo 101, verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ahora, hermanos, aquí está en un sentido negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo contrario, hermanos, de alguien que hace fraude o de alguien que habla mentira? ¿Qué sería lo contrario? La honestidad. A mí me parece que es la honestidad. Una persona honesta no hace fraude, ¿verdad? Hace poco yo me levanté en la mañana y el Señor, yo digo que fue el Espíritu Santo, yo no estaba pensando en nada más. Y entonces me vino a mi mente, hermanos, el pensamiento, Ángel, me vino a mi mente dos palabras. ¿Qué te dije? Algo que tiene que ver con el fraude, como un autofraude. Y entonces luego autoviolencia, dos cosas. Entonces, hay gente, hermanos, que está dispuesto a hacer un show, ¿no? De que le pasó, no sé, algo por hacer un fraude a la gente. O bien pedir dinero para hacerle alguna ganancia, ¿verdad? Deshonesta a la gente. Pero bueno, entonces dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. La gente que hace fraude, la gente que habla mentira, hermanos, no es prudente.
Entonces, ¿quiénes son los prudentes? La gente honesta. La honestidad es prudencia. Y la honestidad, entonces, hermanos, nos afirma delante de los ojos del Señor. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, es importante que nosotros entendamos el punto, hermanos. La prudencia es la que afirma. Y este es un acto de prudencia. Bueno, no este es un acto de imprudencia. Pero si vemos lo que hay detrás de la letra, aquí el Señor está diciendo, hermanos, que habitará dentro de su casa la persona honesta, la persona que habla verdad. Y esa persona se va a afirmar delante de sus ojos. ¿Ok? Ahora acá, hermanos, Proverbios 12:3. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Proverbios 12:3 dice: nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Nadie. Solo queda firme la raíz de los justos. ¿Sí? Todo aquel que está, hermano, que tiene echa sus raíces en la roca que es Cristo, hermano, va a estar firme. Entonces, la persona prudente no se afirma, hermano, por medio de la maldad, haciendo cosas malas, sino por medio de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces su raíz va a ser firme. Amén, hermano. Okay, voy a ir un poquito así a prisa a ver si terminamos hoy este punto. El consejo nos afirma. Una persona prudente, acuérdense que la prudencia es la que nos afirma. Y aquí Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Una persona prudente pide consejo. No se basa en su propia inteligencia, en su propia prudencia, pero también debe saber a quién le va a pedir consejo. Casi hay personas que no quieren acercarse al pastor o a la pastora porque quieren un consejo que vaya de acuerdo a lo que a ellos les gustaría escuchar. Digo porque ya me ha tocado pues hablar, ¿verdad? Y entonces cuando dicen, mira, esto no es conveniente, esto no lo hagas, ten cuidado con esto, por esto y por esto. Y ya no vuelven. ¿Por qué? Porque querían escuchar otra cosa. No voy a poner ejemplo porque un ejemplo ya no pondría, como está tan grande la iglesia, pues, pero hermano, nosotros si tenemos planes debemos pedir consejos. Pastor, ¿qué me aconseja de esto? Porque el ministro es el siervo del Señor, ¿verdad? Pero si usted va y le dice, oye, le pregunta al vecino, o le pregunta a una persona no cristiana, no hijo de Dios, que no tiene al Señor en su corazón, no tiene el Espíritu Santo, y entonces le pregunta, oye, fíjate que pienso esto, y qué opinas de esto. Pero el prudente busca consejo. Primero, como, bueno, yo lo veo con mi hijo Edwin, que agarra y me manda mensajes o me marca, me dice, papá, fíjate que me están ofreciendo esto y ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Me ofrecen irme a Bahía de Quino a pastorear. ¿Tú cómo lo ves tú, papá? Y Bahía de Quino es un lugar donde estuvimos hace tiempo pastoreando, no pastoreando, sino apoyando a un pastor allá en Sonora. Y hermanos, no había nadie, pues. Ahorita ya hay una iglesia y le digo, mi hijo, si te manda tu líder, tu autoridad, te manda a hacer algo, ve, obedécelo. Y el Señor en la obediencia te va a bendecir. Y le preguntó a la mamá, y me imagino que le preguntó a un pastor con el que trabajó, o sea, buscó gente prudente para buscar un consejo. No busque consejo, por favor, hermano.
No ande preguntándole, oye, ¿cómo ves tú? No, 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 no. Pregúntele primero a sus autoridades. Claro, primero a Dios, ¿verdad? Porque en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Ahí se afirma. Pero hay una versión que dice, hay un texto que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén, hermano. ¿Está bien? Hermanos, otro punto que tiene que ver con la prudencia es encomendar a Jehová nuestros planes. ¿Tienes planes? Amén. Entonces, esos planes pónselos en las manos del Señor. Y lleva todo conforme a como el Señor te lo pide. Y entonces vas a firmar tu corazón. Tus pensamientos van a ser afirmados. Tus pensamientos tienen que ver con tus planes. Esa palabra pensamientos en el hebreo son planes. Tus planes van a ser afirmados. Te van a salir bien. ¿Me entiendes? Te va a traer estabilidad, te va a traer seguridad. ¿Qué voy a hacer? Pastor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Mira, tengo este propósito. Tiene tiempo que le digo al Señor, yo quiero poner un negocio, Señor. Tiempo. Y no me sale todavía. La otra vez me senté con mi esposa y empezamos a anotar, mira, esto lo vamos a hacer. Y le puse todos los puntos que podía hacer. Pero le digo, Señor, aquí está, mira este plan. No sabemos. Pero lo pongo en las manos tuyas, Señor. Yo quiero. Pero, ¿qué tal? Y el Señor dice, todavía no, espérate. Pero los planes del Señor son afirmados. Hermanos, los pensamientos son afirmados, nuestros planes son afirmados si los ponemos en las manos del Señor. Otra cosa, hermano, otro punto que tiene que ver con la prudencia. Recuerden que la sabiduría edifica, pero la prudencia afirma, nos establece, nos da seguridad. Dice Proverbios 25:5, aparta al impío de la presencia del rey. ¿Quiénes somos reyes? Ya se los dije, ¿verdad? Nosotros. Y su trono se afirmará en justicia. Justicia, correcto. Hacer lo recto, lo justo delante del Señor. Hacer lo que le agrada al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Apartar al impío. ¿Quién es un impío? Una persona que conoce de Dios, hermanos, ¿sí? Que puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser, pero esa persona, hermanos, es un impío o una impía porque dice una cosa pero hace otra, como que es prima de la chimoltrufia. O sea, dice ser un amigo o una amiga, pero en realidad no es un amigo ni es una amiga. Es una persona que no está trabajando o no está haciendo más bien las cosas del Señor como las pide. De manera que es un impío. Un impío, repito, es una persona que conoce de Dios, pero no obedece a Dios. Aunque hable de Dios, apártate de esa persona. Trabajas, tienes amistades, haces reuniones con personas que son impías y que se compran su chelita y su cervecita y que no hay problema, que pues yo no tomo, pero aquí estoy. No. Apártate del impío o aparta al impío de la presencia del rey y todo lo que tú hagas se va a afirmar. Yo amo y la verdad quiero mucho a mi suegro y a mis cuñados y a mis hermanos. Pero no me gusta casi reunirme cuando van a hacer comida y todo porque bailan o se echan su cerveza. Y yo digo, es que tal vez el concepto sea, es que es religioso. No, es que no quiero. De allá vengo, diría el hermano. Sí, de allá vengo yo. ¿Me entiendes?
y voy a seguir en lo mismo. Porque el impío, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos tener cuidado. Cuidado. Hay muchas cosas que no, pero no las voy a comentar ahorita. Pero a veces ese impío, hermano, puede ser que no sea otro, sino sea lo impío que hay en mí. ¿Sí me entiende? La impiedad que hay aquí dentro de mí, que yo oigo lo que dice la palabra, pero no la practico, y entonces soy un impío chimoltrúfico. ¿Sí? Que digo una cosa, pero oigo una cosa, pero hago otra. Entonces, tengo que apartar al impío que hay en mí, sacar la impiedad, aquello que no le agrada al Señor, hacerlo a un lado, y entonces se va a afirmar mi vida espiritual, mi matrimonio, ¿verdad? Mi vida cristiana, se va a afirmar mi familia, me voy a afirmar en el Señor, la iglesia se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque, hermano, ya dijimos, ¿verdad? Que si el individuo, la persona, el hermano, el hijo de Dios se afirma su matrimonio. Si se afirma un matrimonio, se establece, se afirma una familia. Si se afirma la familia, se afirma la iglesia. Hay hermanos que no están asistiendo porque tienen problemas en su hogar. Y no es que el pastor no los haya hablado, ya se le ha hablado, pero ellos insisten en pelearse entre ellos mismos. ¿Qué hago? No apartan al impío. No, el pastor, es que si me grita, yo le grito. Y si me dice, yo le digo. Yo no me voy a dejar. Esa es la frase favorita del mexicano. Si me dicen, pastor. Entonces, aparte al impío que hay en usted. Ya me llevé el tiempo, unos 35 minutos rápido. Va. El Espíritu Santo. La persona que es prudente se llena del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Porque si nosotros confiamos en nuestra inteligencia, en lo que sabemos, y no confiamos totalmente en el Señor y que Él nos llene de su Espíritu Santo, no nos vamos a afirmar en nuestro andar. Vamos a estar tambaleando. Pero mire cómo dice Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Espíritu con E mayúscula, hermanos, es el Espíritu Santo. Y me afirmó sobre mis pies. ¿Quién lo afirmó? ¿Quién lo afirmó? El Espíritu Santo. Queremos dejar de trastabillar, dejar de estar así tambaleante, hermanos. Entonces, digámosle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque ya he oído lo que tú me has hablado. Lo he oído. Ahora, que entre en mí el Espíritu Santo. Una cosa hermanos, es tener el sello del Espíritu Santo desde que creímos. Pero otra cosa es estar bautizado y lleno del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Ok. La administración de los dones afirma los pies y los tobillos. Los pies, hermanos, es nuestro andar, ¿verdad? Necesitamos que los dones del Espíritu Santo se vuelvan, hermanos, a manifestar en la iglesia, que haya administración de los dones. ¿Entienden? Y entonces yo para eso voy a pedirle, hermanos, que los hermanos que les corresponda la alabanza y la adoración, ya empecemos, ¿verdad?, a meter un poquito más de cantos, por decir así, 3 alabanzas y 3 cantos de adoración, un poquito más extenso, y vigilar que los cantos de adoración, hermanos, nos vayan llevando a la presencia del Señor, y terminemos entrando al lugar santísimo de la adoración, hermanos, y entremos al cántico nuevo, y se prepare la atmósfera para que se manifieste el don o los dones de profecía, de ciencia, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que se afirme la iglesia. Acuérdense que los dones son para edificar, para exhortar y para consolar. Y dice aquí, hermanos,
Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No es que no oraba porque era la hora de la oración. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía el apóstol Pedro? Dones. Dones del Espíritu Santo. ¿Qué don se manifestó aquí? Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué se manifestó ahí? ¿El don de qué, hermano Ángel? Don de sanidad. Hubo sanidad. Y si usted sigue leyendo, hermano, mire, dice que se afirmaron los pies, su manera de andar, sus tobillos. Los tobillos, hermanos, vamos a decir que es la rótula de los pies, y une la pierna con los pies. El tobillo está compuesto de 3 partes. El peroné, ay, cálmate, doctor. No, sí son 3 cosas, pero ya no me acuerdo cuál es. Pero dentro de ella está el peroné. ¿Cuál fue lo que te fracturaste? Fue el peroné. Pero no. Entonces resulta, hermano, que ¿cómo se llama? El tobillo une la pierna con el pie. Y el tobillo, pues, es lo que le da para avanzar, para retroceder, para brincar. ¿Y saben qué pasó? Que cuando se afirmó este hombre, ¿dónde se encontraba este cojo? En la puerta del templo. Hay gente que se encuentra en la puerta del templo. ¿Dónde llega? Ahí a la iglesia de Benecer, donde está el pastor José Manuel. Ahí llego yo. Pero estoy en la puerta. ¿Cómo en la puerta? Sí, con un ojo viendo para afuera del mundo y con otro en la iglesia. Y ahí estoy. O sea, no se afirma, ¿me entiendes? Ni adentro ni afuera. Sí estamos. De manera que cuando viene el apóstol Pedro y se manifiesta el don de sanidad, hay ministración de los dones, entonces se le afirman los pies y empieza a caminar bien. Y empieza, dice la Biblia, que entró danzando y saltando, hermano, en el templo. Hay mucha gente que no danza, no es que me da pena, pero a veces no es pena, es porque adentro dice: es que la verdad yo no ando muy bien como para ofrecerle al Señor mi danza así. Entonces, al momento, a este hombre se le afirmaron los pies. Queremos que se nos afirme nuestra manera de andar, que podamos danzarle, que podamos hacerlo con gozo, y entremos al templo y nos establezcamos espiritualmente. Entonces debemos, hermanos, pedirle al Señor: Señor, manifiesta los dones. Había mencionado algo hace ratito, que como está diciendo algo, estaba ni en el atrio, estaba en la puerta. Estaba en la puerta, en la entrada. O sea, y estar en la puerta es tener un ojo, los ojos mirando hacia afuera y mirando para adentro. No está decidido, ¿sí? No está establecido, no se ha establecido, pero se estableció cuando se manifestaron los dones del Espíritu Santo, y entró a la iglesia, entró al templo, y entró danzando y saltando y alabando a Dios. Eso usted lo puede leer después en el verso 8, 9, 10 en adelante. Y hermanos, debemos afirmar a otros. Las personas prudentes afirman a otros. Cuando alguien le diga: ¿por qué no has ido, hermano? No, hermano, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Hermanito, deja tu trabajo un ratito. No te vas a volver pobre porque no trabajaste de las 6 para arriba. Usted, pastor, porque usted tiene un trabajo que nada más es hasta la 1, y eso es nada más unos minutos. Ok, hermano, pero de todas maneras, ¿verdad? Hay que apartarle al Señor el tiempo. Y entonces, es decir, hermano, yo nada más al jefe, ¿no? Jefe, yo nada más voy a trabajar hasta tal hora.
porque a las 5 me tengo que ir a bañar y a arreglar, porque a las 6 tengo que estar en el templo. O sea, afirmar las manos cansadas. Hay gente que dice, ya me cansé, yo ya no aguanto ya de estar haciendo el bien acá y allá, y todo el mundo pues me hace mal, ¿verdad? Esas son las manos cansadas. Gente que hace bien, pero ya se cansaron de hacer el bien. Ya se cansaron de soportar a alguien. Ya no. Y dice, no, mire hermano, vamos a seguir adelante. Ánimo, hay que fortalecerlo. Y dice, afirmar las rodillas en débil. Gente que ya no ora, gente que ya no busca de Dios, ¿sí? Gente que ya no avanza. Ok. El amor afirma, la prudencia tiene que ver con el amor. Y el Señor se os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Sí? Y entonces dice acá, es el mismo capítulo, pero el verso siguiente. Para que sean afirmados vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que afirma, hermanos? El amor, ¿verdad? Amémonos unos a otros. Amemos. No es un sentimiento. Ay, hermano, es que hay gente que es difícil de amar, hermano. Ya ve que el Señor dice a amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Pero pues a veces nos cuesta trabajo, pero si amamos, mire, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice. De manera que, dice luego, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No me va a dar tiempo de terminar, entonces voy a pedirle que nada más anoten los textos. Segunda de Tesalonicenses 3:3, la fidelidad del Señor es la que nos afirma. Recuerden que nosotros, aunque seamos infieles, el Señor es fiel. Eso no es una licencia, ¿verdad?, para ser infieles al Señor. Pero lo que quiere decir es que la fidelidad del Señor, hermano, es permanente. ¿Sí? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hebreos 13:9. Anoten nada más esas citas. Este sí lo voy a explicar un poquito. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Cómo doctrinas diversas? Diferentes enseñanzas. No, hermano, yo tengo Sky, y veo enlace. Hermano, tenga cuidado. Hay doctrinas diversas y hay doctrinas que se dan ahí en el enlace que tienen que ver con ecumenismo, que tiene que ver, hermanos, también con humanismo. ¿Y qué es eso, pastor? Eso lo hemos ido enseñando en la iglesia, pero diversas enseñanzas. No podemos decir, bueno, pastor, yo vengo aquí a la iglesia y aquí escucho esto, pero cuando voy a la casa pongo la radio porque está predicando tal pastor, fulano de tal, en la televisión también. Pero si tenemos programas de nosotros, ¿me entiende? Usted a las 6 de la tarde estamos predicando, y si no ha escuchado un tema atrasado, y yo me voy, hermanos, con los temas, yo los voy guardando ahí en el Facebook. Voy guardando porque hay una parte que dice guardado, y guardo los mensajes del apóstol y los que voy atrasado, porque todos los días predica el apóstol, y el domingo predica 4 veces. Son 4 mensajes, y me voy quedando, entonces lo tengo que ir escuchando. Perdón, hermano, pero hasta en el baño me estoy bañando y estoy escuchando el apóstol. Ya nada más cuando me cae el agua es que no escucho bien qué cosa es lo que quiero conseguir unos audífonos contra el agua para estar a una bocina. Gracias, hermano. Vamos a ponerle porque ya me regalaron una bocina, ya las vieron ahí. Bueno, entonces tengamos cuidado con las doctrinas diversas, no se dejen llevar. Luego dice, y extrañas. O sea, eso de extrañas es paganas.
extranjeras. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es la gracia? Hermanos, la gracia de Dios es por la cual nosotros somos salvos. Nosotros no somos salvos por guardar el sábado. Porque hermanos, porque yo no como chicharrón, eso no es así. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Me entienden? Entonces, mucha gente cree que por guardar los 10 mandamientos no sé, porque no eran 10 mandamientos, nada más. Eran muchos más que el pueblo de Israel tenía que guardar. Y con uno que no guardara, con ese ya echaba a perder todo. Nosotros estamos bajo la gracia. Y gracia es poder de Dios para vencer el pecado. Gracia es que el Señor nos salvó gratuitamente. Fíjense, entonces debemos afirmar el corazón con la gracia. La persona prudente no confía en las obras de la ley. Yo porque, fíjense que yo dice las 10 mandamientos que yo hago esto y esto y esto y esto, y por eso es que yo soy salvo. No, porque entonces, hermanos, estamos creyendo que por lo que yo hago soy salvo y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? ¿Está claro eso? Dice, no con viandas. ¿Y qué es una vianda? Enseñanzas de la ley de Moisés. Esas son viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La ley de Moisés no ayudaba a nadie, ni a los propios judíos. Por eso Jesús vino, porque no entendieron que todo lo que hacían bajo la ley era sombra, era figura de Cristo. El cordero que mataban era Cristo. La Pascua era Cristo. El maná era Cristo. El tabernáculo representa a Cristo. Todo. Pero ellos no lo entendieron. Y cuando vino Cristo a cumplir la ley, a darle el significado correcto, no lo recibieron, porque se habían llenado de religiosidad. Anote por favor estos 6 textos. Santiago 5:8, Primera de Pedro 5:10, los padecimientos también nos afirman. Primera de Pedro 5:10, velando nos afirmamos. Apocalipsis 3:2, y Segunda de Crónicas 1:1. Cuando seamos afirmados por la prudencia, entonces, hermanos, va a venir la prosperidad. Fíjense qué tremendo. A mí me asombra y me maravilla lo tremendo que es el Señor en su palabra. No cabe duda que la Biblia, hermanos, es el libro más leído pero menos comprendido, y solamente el Espíritu Santo nos lo puede enseñar. Y doy gloria a Dios por la cobertura que tenemos, porque mire, ya vimos que la sabiduría edifica, y el que edifica pasa al siguiente nivel, que es la prudencia, y la prudencia establece. El que ya se establece por la prudencia, entonces pasa al tercero, que es el conocimiento, y el conocimiento prospera. Mire cómo dice aquí, con esto terminamos. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. ¿Por qué? Porque ya había edificado casa al Señor, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. ¿Esto qué cosa es? Prosperidad. ¿Quiere que Dios le prospere más? Hermano, un día te dije que el Señor te iba a dar tu camioneta, pero el Señor me ha puesto que el Señor también te va a dar tu casa, pero no una casita, tu casa, tu propio terreno, tu propio lugar. ¿Y sabe qué me dijo una vez? En el año de póngase de pie, hermano, en el año del reinicio, un profeta nos ministró antes que saliéramos de un evento, y nos dijo, el año que viene, me dice, así me dijo a mí, bueno, a mi esposa y a mí, el año que viene, no el año que viene vuelvo, como dijo Chicoche, no, me dijo, el año que viene les voy a dar la casa que me han pedido, que es donde estamos.
Y yo creo, hermano, que el Señor les va a dar su casa. Pero primero hay que edificar la casa del Señor. Y entonces el Señor le va a dar. Amén. Pero el Señor le va a prosperar. Seamos fieles al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias